Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show. El show de superhábitos.com, un podcast en el que cada semana compartimos hábitos y herramientas que hacen que iniciar un negocio sea simple, no fácil. Alguien podría confundirse y pensar que la cuestión es emprender es fácil. Eso no es así. Esa persona estaría muy equivocada. Estaría definitivamente equivocada. Emprender es simple, no es lo mismo que fácil. Sé que es difícil de comprender a veces, pero no es lo mismo. Y tengo que contarles, chicos, además, que hemos tenido varias personas ofreciéndose para hacer los coros del jingle nuevo de Super Hábitos, que va a ser un éxito. Estaba pensando recién, ahora no puedo dejar de escuchar la canción y como que empiece a sonar la cancioncita en mi cabeza y acordarme de hace un tiempo, hace poco tiempo que estuvimos en un evento y ustedes estaban subiendo al escenario con esta música y de repente estaban cantando todos la canción. Fue muy gracioso, fue buenísimo. Gracioso. Hay que perpetuarlo. Lo que se me ocurre que podríamos hacer es escribirle a algunas personas a las que se ofrecieron y también por ahí preguntar, estoy pensando en las comunidades y a quién se suma. Incluso si no son cantantes. Siempre hay cantantes. Pero aparte hay varias personas, estoy pensando en Pato, estoy pensando en Juli, que tiene una banda ahí también, estoy pensando en Diego, que también tiene una banda, que podemos pedirles. Hay bastantes músicos en la comunidad. Alguien más en la comunidad, en YouTube, que dijo que también se ofrecía. Igual ya están condicionados a cómo es el coro, ¿no? O sea, no es que pueden... No es una apertura creativa no de inventen una canción. New Age de Super Hábitos. Simplemente tienen que cantar bien el jingle que ya está creado. Nosotros cantamos horriblemente. Lo que sería, ya lo voy a pensar mejor, pero sería muy divertido organizar y hacer un mini clip con personas diferentes cantándolo y armarlo entrecortado y después unir las voces para que quede algo más divertido. Podría ser como esos videos que no me acuerdo de quién ahora, pero que van como empezando a tocar instrumentos y se van uniendo las pantallas y los instrumentos y las voces. Bueno, dos o tres voces y alguno bailando. Nosotros podemos bailar. Acá tengo no cantar, sino bailar. Podemos cantar porque se puede generar también el efecto de coro. También. Cuando hay varias personas. Entonces, estoy haciendo estupideces con la voz y después me doy cuenta que lo van a escuchar miles de personas. Sí. Es una buena idea. Bueno, acá Ale, si te parece que es factible esta idea que Lu acaba de decir. Ale se va a súper prender Sí, Ale se prende a todo. Ale es el chico que nos edita los videos. Un abrazo grande para él. Acá Santiago Teles también nos dijo, yo me sumo para grabar el Super Hábitos. Y Caro Barzabatian nos dice, chicos, como me hacen reír, por Dios yo aporto con el coro. Así que, Caro... Bien. Listo. Te tomamos la palabra para grabar el... Bien. Algo vamos a tramar. Ya sabemos que Rodri y seguramente Fede, si les pedimos, también se suman. Con lo cual podemos fácilmente armar una decena de personas. Sí. Y ya se puede considerar un coro decente, me parece. Completamente. Sí. Bueno, cosa interesante de esto, una reflexión que salía el otro día. No vamos a estar hablando de esto en el episodio. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de control de hábitos. El control de hábitos es el primer hábito que deberías adquirir. Vos estás pensando, ¿qué hábito debería adquirir primero? La respuesta es el control de hábitos. Y vamos a estar hablando de qué es mejor como plataforma para controlar tus hábitos, tener una aplicación, tener una planilla de Drive famosa como la que tiene Mati, utilizar un formulario. Eso es algo nuevo que incorporó Lu. Pero antes de eso, la otra vuelta nos preguntaban si pensábamos que algún día iba a llegar un momento en el que ya no conozcamos a las personas que están en la comunidad de Super Hábitos. Al final del día somos más de 60.000. Pero es muy interesante cómo estábamos hablando de Juli, Diego, y los conocemos a todos, es impresionante. No pueden escapar. No pueden escapar. Sabemos que tienen las habilidades necesarias para participar en el coro. El ojo superhabitense está atento sobre todos ustedes. Además, es increíble cómo hay personas que desde que empezamos, o sea, desde hace 5 años, que están ahí. Estoy pensando en... No Facu. sé si Caro está hace 5 años, pero 4 seguro. 4 y pico seguro, Facu, bueno, hay un montón de personas que siguen estando hace 5 años y cada año se van sumando nuevas personas que interactúan mucho, que están en las comunidades privadas y demás, y no dejamos de, no nos olvidamos de nadie. Yo creo es increíble. Que el premio se lo lleva a Rafa, que estuvo en el primer evento presencial de Super Hábitos. Rafa se lleva el premio simplemente por haber estado en el proyecto Café previo. Rafa incluso sabía que iba a existir Super Hábitos antes de que le anunciemos al mundo que se llamaba Super Hábitos. Entonces tiene ese... Sí, creo que Rafa puede ser como el miembro número 1.
oficial de Super Hábitos. Y en defensa de Rafa es consciente de esto y lo defiende. Él defiende ese rol y dice, yo sabía de esto en ese momento y sigo estando acá. Así que sigo Rafa, estando presente. Bueno, vamos a presentarnos antes. Mi nombre es Santiago Salom. Para los que no me conocen, nunca me presento. Voy a empezar a hacerlo. Creo que es un buen hábito. Porque por ahí alguien llega y dice, ¿quién es ese que está hablando ahí? ¿No es el doble de Mati? No. Es un buen hábito para el podcast. No necesariamente para la vida, porque si entras a la cocina de tu casa y le decís... Hola, soy Santiago Salom. Claro, le decís a tu Quizás novia... me conozcas de otras actividades. Bienvenida, Lu. Gracias, Santi. También parte del equipo. Y Mati. Muchas gracias, Santi. Esto se sintió súper formal después de sí, está bueno, igual. 10 minutos hablando de cómo conocemos a todos. Estaba pensando, poniéndome en los pies de la persona que llegó a este podcast y es la primera vez que nos escucha. Muy gracioso escucharnos como cantando, hablando de generar un coro, hablando de personas con nombres que no conoce y presentándonos después de 10 minutos. Va a haber algo bueno hoy. Así, no se preocupen. Es lo que hay. Bueno, vamos a empezar entonces con lo práctico. Chicos, si tuvieran que decirme cuál es la importancia que tiene este hábito del control de hábitos, ¿cuál sería su respuesta? Bueno, para mí la respuesta es, vos dijiste, Santi, recién, es el primer hábito. Para mí, una forma también divertida de decirla es que el control de hábitos es el hábito detrás de los hábitos. Una cosa que nos pasó cuando comenzamos a trabajar en Super Hábitos fue que nos tocó a nosotros sistematizar años de cosas que veníamos cambiando, de pequeños ajustes que veníamos haciendo. Y una de las cosas que detectamos que veníamos haciendo y que no era para nada normal era esto de estar muy atentos, obviamente, por eso elegimos hacer lo que hacemos, muy atentos a cuáles son nuestros hábitos, en un sentido que va mucho más allá de los hábitos entendidos como simplemente si hago ejercicio o no, si como de cierta forma o de aquella forma, sino también pequeños hábitos cotidianos, cómo reacciono a algunas cosas, si estoy siendo proactivo o no estoy siendo proactivo, si cuando surgen imprevistos los gestiono correctamente o no. Y cuando empezamos a hablar con otras personas de cambiar los hábitos, una de las cosas más importantes que surgió fue por dónde comienzo y cómo me aseguro de que ese cambio se sostenga en el tiempo a medida que voy sumando nuevos hábitos, porque nunca queremos cambiar un solo hábito. Siempre cuando empezamos en este camino, sobre todo cuando estamos diciendo quiero romper con años de hacer las cosas de una forma y empezar mi negocio, rediseñar mi estilo de vida, hay muchos hábitos que queremos ajustar. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el primero? Y ahí nosotros, eso sonó un poco más fuerte, perdón, y ahí nosotros incorporamos esta idea de controlar los hábitos. ¿Por qué? Porque el hábito del control de hábitos lo que implica es todos los días, en algún momento del día, ahora podemos, no sé si vamos a charlar de momentos, creo que la mañana está bastante aceptada como uno de los mejores momentos, es mañana o noche, nadie nos ha dicho 11:15 de la mañana es el momento ideal. Entonces, tenemos que en la mañana o en la noche nos sentamos y en algún formato, que es lo que vamos a hablar ahora, reviso cómo me fue ese día con los hábitos que quiero desarrollar. De esa forma, lo que estamos teniendo es, al desarrollar un hábito, vamos a ahora hablar de qué forma hacerlo de la manera más simple, pero al desarrollar este primer hábito, estamos construyendo una base sobre la cual se van a desarrollar los demás hábitos. Porque en este momento, yo todos los días me aseguro de que voy a recordar cada una de esas nuevas conductas que quiero desarrollar y que voy a tener un momento de reflexión para que si no cumplí con un nuevo hábito que me propongo, poder pensar por qué no cumplí y qué puedo hacer al respecto. Entonces se convierte en nuestro cuartel general de hábitos y por eso es el primer hábito. Y que en el fondo el control de hábitos me parece que lo que es, en definitiva, es como formalizar el hábito de la autoconciencia. Porque de repente es un momento que tenés a diario, estoy pensando antes de hacer el control formal de hábitos, que es algo que surgió en Super Hábitos, que no lo encontramos en otro lado, sino que tomamos varias ideas y muchas ideas del control de finanzas, que hay un episodio en el que hablamos de esto. Antes de formalizar el control de hábitos en la plataforma que sea que uno use, pero antes de que sea una práctica cotidiana, nos pasaba esto de que estábamos desarrollando hábitos, haciendo experimentos, sabíamos que había que hacer un hábito por vez, sabíamos que para desarrollar un hábito había que tener en cuenta un montón de cosas para asegurarnos de formarlo y afianzarlo. Entonces, de repente, tener este momento formal, especial, todos los días de controlar los hábitos y de pensar en eso,
de alguna forma es simplemente tener un momento todos los días de tomar conciencia y de ser autoconscientes de qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, qué tengo que mejorar, qué cumplí, qué no cumplí de lo que me propuse hacer y cómo mejorar mañana, por ejemplo. Sé que este episodio es sobre las plataformas para el control de hábitos, pero voy a hacer una pregunta de control de hábitos. Ahora que salió justo el tema de la autoconciencia. Porque nosotros, supongamos, tenemos una cantidad determinada de hábitos y técnicamente el control de hábitos lo que nos hace hacer es decir, ok, ¿hice esto ayer? ¿Sí o no? Si no lo hice, pienso, ¿por qué no hice esto? Y cambiarle. Justo antes de empezar a grabar, estaba hablando con Mati, que alguien me había preguntado cómo medir la proactividad como hábito. Y era, bueno, es muy difícil de medir, fui proactivo ayer. Bueno, entonces lo que me dice es que todos los días estás pasando una cantidad de tiempo determinada pensando en esa cuestión, haciéndote preguntas. ¿Cómo hablé? ¿Cómo me comuniqué? ¿Cómo reaccioné cuando pasó algo? En ese sentido, ¿puede suceder? ¿O hasta qué punto creen ustedes dos que... Voy a hacer una introducción extra de por qué estoy pensando esto. Porque estoy pensando en simplificar mi diario del ritual de la mañana. Yo tengo mi diario que lo completo en un formulario de Drive donde me hago 5 preguntas. Y estaba pensando simplificarlo para hacerlo más sustentable. Porque me pasó una semana que lo estaba salteando al diario. Y digo, ¿por qué estoy salteando el diario? Y me di cuenta de que me daba fiaca hacerlo. Fiaca, me daba vagancia. Entonces dije, bueno, por un lado tengo que ponerme las pilas, pero por otro lado también tengo que facilitarme la tarea. Y pensé, ¿hasta qué punto no podría reemplazar como puntos de eso, del diario, por hábitos de autoconciencia? ¿Qué tan potable es hacer ese cambio? ¿Se entiende lo que pregunté? Sí. Creo que es potable, perfectamente. Habría que sentarse a ver exactamente cuáles son las partes del diario que habría que pasar a hábitos. Pero definitivamente se puede. Voy a dar un ejemplo medio ridículo, pero una de las características que para mí es importante desarrollar y cultivar y tratar de incorporar, si bien puede resultar un desafío en algunos momentos, es, en términos generales, ser una persona buena onda, una persona positiva, alegre, que tiene pilas. Entonces, una opción sería tenerlo en el diario. ¿Ayer fui buena onda? Claro, respondamos a la pregunta. ¿Fui buena onda ayer o no? Y uno podría profundizar. Ahora, si uno detecta, y acá esta es mi teoría en el momento, si luego de un tiempo de escribir en el diario vos empezás a detectar cuáles son los momentos clave que hacen que si vos los desarrollaras como hábitos, automáticamente esa área de tu vida estaría resuelta, puedes pasarlo al control de hábitos. Por ejemplo, hubo un hábito que yo me anoté, que fue todos los días cuando alguien me pregunte por primera vez, ¿cómo estás?, responder bien. Parece una pavada, pero podría haber respondido cansado, podría haber respondido con fiaca, podría haber respondido acá andamos, mal pero acostumbrado, ja. Hay 1000 cosas que podría haber respondido, pero esa primera respuesta como hábito a mí me ancla a ¿cómo estás? Bien. Y eso ya es un momento de algo que podría haber estado en el diario, convertirlo en hábito. Sí, también creo que por ahí está bueno pensarlo, o sea, es recontra 100% personal, ¿no? Pero estoy pensando en mi experiencia con el diario, que me costaba mucho hasta que lo simplifiqué lo más posible, y ahora encontré una forma que me sirve, pero que no es en digital, sino que es en papel. Estoy pensando que muchas veces se puede simplificar haciendo eso de reemplazarlo por hábitos, y muchas otras veces está bueno prestar atención alrededor de ese hábito. O sea, que si están bien pensadas o pulidas, no sé, el sistema de recompensas alrededor de mantener ese hábito, si está bien encadenado con otro hábito dentro del ritual de la mañana, por ejemplo. A mí me pasa que las veces que me salteo el diario, que es por fiaca, pero en el fondo de la fiaca muchas veces tengo, no sé, si tuve un mal día, no tengo ganas de frenar a escribir 3 cosas por las cuales estoy agradecida porque estoy molesta y tuve un mal día, entonces no quiero, naturalmente mi instinto me lleva a, no tengo ganas de agradecer por cosas porque estoy enojada. Para lo cual sería muy bueno que lo haga, justamente. Sí. Entonces por ahí también revisar en qué días te lo saltás y por qué, y qué sistema como de incentivos alrededor de eso tenés, porque quizá
Un formulario con 5 preguntas es súper simple y es una versión muy, muy simplificada del diario, pero quizá no estás sintiendo los beneficios del diario o no tenés como el sistema de recompensas y castigos alrededor como correctamente alineado, que hoy hablaba con una persona en la comunidad de GT del curso de organización que me preguntaba sobre esto de las recompensas, los castigos alrededor de los hábitos, y yo le decía, bueno, por ahí tenés que pulirlo y le daba el ejemplo de que si yo no cumplo mi ritual de la mañana no puedo tomar mate en todo el día. Entonces de repente ahí como que se dio cuenta y me dijo, claro, si me pusiera esa recompensa / castigo, obviamente lo cumpliría, aunque sea la forma más simple de ritual de la mañana. Entonces muchas veces también como que alrededor tenemos que pulir mejor o pensar mejor qué incentivo nos damos a nosotros mismos y si esa forma de diario quizá no te está dando los beneficios que vos querés a la hora de escribir un diario, que querés experimentar en tu vida. Sí, y iba a decir una idea adicional que es el tema de detectar cuál es la incomodidad. Porque recuerdo con un chico en el mentoreo, una cosa que trabajamos fue simplemente grabarlo en audio. Tener las preguntas enfrente, pero grabé el audio porque le daba fiaca escribir, no le gustaba escribir. Entonces, eso solucionaba automáticamente el problema. No sé si responden la pregunta o si nos fuimos... No, creo que sí responde la pregunta. ¿Y cuál es la plataforma favorita, Mati? Bueno, entonces, estamos hablando de control de hábitos, estamos hablando de pensar nosotros en qué formato esto nos conviene. Acá hay diferentes escuelas, hay diferentes formas de hacerlo, entonces lo que nos propusimos hoy es, dado que nosotros tres tenemos elecciones diferentes, dar cada uno nuestros pros y contras para que las personas que están escuchando esto puedan elegir la plataforma adecuada para ellos, sabiendo que todo esto significa que el hábito en sí es mucho más importante que la plataforma en la cual realizamos dicho hábito. Entonces, ninguno de nosotros se va a enojar con cualquier persona que diga, Mati, me pareció mal lo de la planilla, odio las planillas, estoy de acuerdo con Santi. Está todo bien. Mientras hagan su control de hábitos, pueden hacerlo en estos formatos o en el formato que quieran. No pasa nada. Mi formato de elección o de preferencia es la planilla de, puntualmente, Google Drive. ¿Por qué? Y acá tengo varios motivos a favor y en contra. Parte 1. Una cosa que para mí es linda de Excel y las planillas de cálculo en general es que son customizables. Podés modificarla todo lo que quieras, cuanto quieras, de la forma que quieras. Tomará un poco más de tiempo, sentarse y acomodarlo, pero si querés tener una sección de hábitos grandes y hábitos chicos y cambiar el color y a través de los colores vos ir diferenciando diferentes áreas de hábitos, podés hacerlo perfectamente. Si querés controlar un hábito, 5 o 200, podés hacerlo perfectamente. Entonces, esa es una parte muy buena, la parte de la customización. En segundo lugar, algo que a mí me gusta particularmente es que al ser una planilla en Google Drive, eso a mí me permite tenerla sincronizada entre dispositivos. Entonces, si un día no puedo usar mi computadora y uso el teléfono, puedo hacer el control de hábitos igual. Si bien es un poco menos cómodo, y ese sí es una desventaja. Entonces, pero lo puedo hacer igual. Y si no estoy en mi casa o no estoy con mi computadora, puedo hacerlo igual. Si estoy en un viaje y mi computadora está apagada, puedo agarrar la computadora de cualquier persona y hacer el control de hábitos. Y finalmente, algo que a mí me gusta mucho es que utilizando la función de reemplazar, yo todas las semanas tengo simplemente hábitos y los 7 días de la semana. Y después voy guardando en otra hoja el archivo histórico de hábitos, que es lo que uso cuando armo, por ejemplo, un informe de hábitos. Y al yo pegarlo en otra hoja, puedo utilizar la función de sustituir y reemplazar todos los hábitos que cumplí por un 1 y todas las veces que no cumplí por un 0, y automáticamente sacar un promedio de cómo voy con ese hábito en una semana, un mes, a lo largo del año, históricamente. Y entonces puedo rápidamente obtener muy buenas métricas personalizadas. Y última cosa que digo, dentro de esto que es customizable, hay algunos hábitos que no querés simplemente ver si cumpliste o incumpliste, sino también ver otras cosas. Por ejemplo, en mi caso, el hábito de comer el 80% de las comidas sin harinas, yo en lugar de poner cumplí o no cumplí, anoto qué cantidad de las comidas de ese día, qué porcentaje de las comidas de ese día tuvieron harina o no. Entonces ahí pongo 0, 0,25, 0, 0,1, 0,5. Entonces yo puedo automáticamente calcular el porcentaje. O si tengo un hábito en el cual, no sé, quiero anotar cuántas flexiones de brazo hice ese día, puedo anotar la cantidad.
y no tengo que darle vueltas y después puedo analizar las cantidades. ¿Qué problema ves vos? ¿O con qué te has encontrado como una dificultad? Que después, bueno, lo interesante va a ser que Lu responda esa pregunta porque ella usó el mismo método que vos y no le convenció del todo. Sí. ¿Qué dificultad ves vos en utilizar una planilla de Drive? Yo, una dificultad que veo automáticamente de lo que vos estás diciendo es cuando empezaste a hablar de números, como suena complicado. Automáticamente, para alguien que recién está empezando, no suena como la opción más amistosa. Bueno, a las personas que recién están empezando con las planillas, yo lo que les recomiendo es simplemente hacer el control de hábitos. Cuando termine una semana, copiar eso así como está, pegarlo en otro lado y volver. ¿Qué es lo que yo hice durante mucho tiempo? De hecho, hubo un momento en el cual yo volví sobre ese archivo que eran grupos de celdas pegadas al azar en otra hoja y lo ordené para poder sacar esto de las métricas. Entonces no hace falta esto de reemplazar y todo eso. Esa es una ventaja avanzada si se quiere. No hace falta, simplemente puedes tener una hoja, hacer tu control y cuando quieras cambiar, duplicas la hoja y ya está. Duplicas la hoja y haces el nuevo control semanal. Yo creo que las desventajas son, parte 1, puede no sentirse tan cool usar una planilla. Es decir, en general las aplicaciones de hábitos, uno ve la interfaz y la interfaz es cool, es canchera. Tiene una combinación de colores que está muy buena, tiene que deslizás y automáticamente marcaste como cumplido el hábito, entonces es todo muy rápido. Tiene esas características que una planilla no lo tiene. Yo voy copiando y pegando las celdas, con lo cual a mí no me toma tiempo, sea para cumplir o para cumplido o incumplido, pero no es tan agradable estéticamente. En segundo lugar, tiene la dificultad del teléfono, que acá por ahí para una persona que usa el teléfono como medio central de organización puede ser bastante molesto. Yo estoy muy acostumbrado a usar la computadora en mi ritual de mañana para todo, entonces no lo siento como una inconveniencia. Y lo último que también sería una diferencia con las aplicaciones es que no puedes setear recordatorios de una planilla, con lo cual tendrías que usar otra plataforma si querés setear recordatorios. Y finalmente, comparado con el papel, que implica abrir la computadora, con lo cual si uno no tiene buenas anclas para prender la computadora y no ponerte a trabajar, te puede generar una distracción o una sensación de pesadumbre de, estoy en la computadora de vuelta. Lu, ¿cuál fue tu punto negativo respecto de la planilla? Yo ahí pasé por la planilla primero, después pasé al papel y finalmente a la forma que uso ahora. Así que como que fui probando diferentes cosas, que está bueno que también las personas prueben, porque nosotros tres con tantas cosas que tenemos en común, en esto tenemos cada uno un formato distinto, porque a cada uno le sirve y le funciona diferente. Entonces está bueno también animarse a probar simplemente. Con la planilla lo que me pasaba era que esto que es súper fácil o simple de copiar las celdas, me resultaba como que sentía que estaba haciendo algo muy en automático y no sentía como estar conectada realmente con lo que estaba completando. Puede sonar pavo, pero realmente era como copiar, pegar, cumplir, no cumplí. Era como que no me sentía involucrada en lo que estaba haciendo. Y después tenía también esta desventaja que decía Mati de sí o sí necesitaba la computadora y sí o sí necesitaba conexión a internet, porque no es una planilla offline, que puede ser igual, cada uno puede tener una planilla offline, pero en el caso de esta planilla en Drive necesitaba sí o sí la computadora conectada a internet. Y el formato planilla está buenísimo para un montón de cosas porque tiene esa ventaja de que te permite personalizar todo, o sea que vos elegís todo como lo quieras, el color que quieras, la forma, el tamaño de la letra, qué dice cada celda. Pero me pasaba eso de que me costaba mucho levantarme a la mañana y en mi ritual abrir Drive, buscar la planilla o abrir la planilla y conectarme con eso que estaba haciendo. Entonces probé la planilla, me di cuenta de que no me estaba funcionando. En términos de que lo estabas pasando en automático sin pensar. Lo pasaba en automático, muchas veces lo postergaba y no lo cumplía, porque nada, empezaba o abría la computadora y ya como que me anclaba a trabajar o a otras cosas. Entonces me estaba costando mucho mantenerlo y disfrutarlo sobre todo. Entonces de ahí me puse a investigar y encontré la metodología, esta que es en papel 100%, que es la del Bullet Journal, y la probé durante un año. Y esa, digamos, me gustó en un montón de sentidos. Ahora les cuento por qué la cambié finalmente, pero en esa versión vos tenías como un cuadernito que tiene, un montón de reglas puntuales, esta metodología, pero en el control de hábitos tenía una hoja por mes que era sentarme con
Me compré unas microfibras de colores y me sentaba con mi regla y me hacía un mate y me ponía a hacer los cuadraditos y las líneas y escribir los hábitos uno por uno y demás. Y todos los días, con diferentes colores, como que pintaba un cuadradito de cada hábito correspondiente al día, si había cumplido o no cumplido. Y eso tenía la desventaja de que tomaba mucho más tiempo, de que si me iba de viaje o me iba a otro lado, tenía que llevar el cuadernito, que ocupa espacio, porque no es un cuaderno en miniatura, sino que es un cuadernito. Sí, es pesado. Es pesado, ocupa espacio en la mochila si uno quiere viajar con una mochila chica, entonces es un poco problemático. El papel no es amigo de los viajes livianos. Ni de los árboles. Ni de los árboles tampoco, no era eco-friendly, claramente. Y tenía la desventaja de que era eso, como que ocupaba mucho espacio y tomaba más tiempo. Entonces, muchas veces una mañana en la cual uno se levanta y tiene mucho para hacer, que uno ya está como mentalmente apurado muchas veces, es mucho más simple separarte 10 minutos para decir cumplo con lo esencial para empezar bien la mañana enfocada y me pongo a hacer las cosas que quiero hacer súper enfocada, que son muchas, y es mucho más difícil sostenerlo si es algo que ya de por sí por el formato papel te toma mucho más tiempo. Pero tenía la ventaja, al contrario a lo de la planilla, que yo sentía que al sentarme con las fibritas y pintar cuadradito por cuadradito, tenía como ese efecto de conectarme con lo que estaba haciendo, de pensarlo más, de estar mucho más... sí o sí tenía como esa velocidad que no podía alterar, que yo no podía controlar como copiando 5 celdas a la vez. Entonces eso estaba bueno. Pero con esto de los viajes, con esto del papel, del espacio, del tiempo, me estaba costando mantenerlo. Entonces salté a la tercera opción, que para mí es la mejor, que es la que a mí mejor me funciona y que me sigue y la sigo sosteniendo todos los días, que es la del formulario, que es como Santi tiene su diario, yo lo tengo al control de hábitos, que lo que hice fue, en mi cuenta de Typeform, creé que puede ser un formulario de Google, no tiene que ser Typeform, creé un formulario. Le puse la foto que a mí me gustaba para empezar la mañana, le puse el color que yo quería y cada una de las preguntas del formulario es una de las cosas que yo quiero completar y responder sobre mis hábitos. Entonces, por ejemplo, hay preguntas de sí o no, hay preguntas de para completar, no sé. Entonces yo pongo, por ejemplo, semana tanto del año, día y todas las demás cosas que yo quiero completar de mis hábitos. Y eso también tiene la ventaja de lo que decía Mati de la información, que vos al enviar el formulario todos los días te va generando solo ese Excel para descargar después. Uh-huh. Entonces tiene la ventaja de que es súper simple, lo puedes hacer desde el celular, no hace falta prender la computadora, lo puedes personalizar también como cualquier otra planilla. Se siente como muy liviano, como que te conectás con lo que estás haciendo porque estás respondiendo cosas como un formulario, pero se siente muy liviano, como que es rápido de hacer. Y te va generando de todas formas esa información ordenada y estructurada que vos después podés descargar y podés procesar y podés usar. ¿Cuál sería un ejemplo de un hábito como pregunta? Y por ejemplo, pregunta? Cualquiera. Por ejemplo, tengo preguntas de sí o no que son levantarme 6:30 am. Uh-huh. Si yo me quiero levantar todos los días 6:30 am, la respuesta a eso es sí o no. Uh-huh. Y a eso muchas veces a preguntas de sí o no les agrego una segunda pregunta para yo tener la información. Por ejemplo, levantarme a 6:30 am, sí o no. Si puse sí, paso a la siguiente. Si puse no, la siguiente pregunta es ¿a qué hora me levanté? Entonces yo tengo en mi planilla como de registro después cuántas veces cumplí, cuántas veces no cumplí. Y en la otra columna, si yo quiero analizar un poco más en profundidad, tengo a qué hora me levanté todos los días, por ejemplo, como para sacar un promedio de horas o para ver qué pasó. Después hay otras preguntas como en esto de las comidas, que Mati lo tiene con porcentajes. A mí me costaba un poco eso de los porcentajes, entonces hice 3 preguntas. Yo tengo 3 comidas en el día, porque hay una comida que la salto. Entonces tengo comida 1, sin harina y sin azúcar, sí o no. Comida 2, comida 3. Entonces respondo sí o no, sí o no, sí o no, y yo ya con eso sé cuántas comidas del día o de la semana cumplieron con la regla que yo quiero cumplir o no. Sí, ¿y vos sentís que escribir el SI Enter te da el nivel de conciencia que necesitas para...? No, en el caso de la sí o no, como vos podés configurar en el formulario, son preguntas de hacer clic en sí o en no. Pero vos pensás que eso te da más... autoconciencia. Más autoconciencia que simplemente control C, control V. A mí sí. No quiere decir que sea así objetivamente, ¿no? Pero a mí me funcionó mucho más. Porque es como cuando uno responde un cuestionario, responde una encuesta o
completa una aplicación para algo, como que estás como dando respuesta, ¿no? Como estás respondiendo cosas. Claro. Entonces, sí, no, y después siempre hay preguntas como para completar, nunca con una oración entera, pero siempre hay preguntas para completar. Entonces es como que yo me siento involucrada en lo que estoy respondiendo y a la vez no me puedo saltar partes, que por ahí uno en una planilla puede saltearse partes, como decir, completo lo que sí cumplí y esto después lo veo, ya capaz que después, más tarde a la noche lo hago, lo que no hice ayer, entonces lo veo después. En cambio acá vos hasta que no completás todas las preguntas, no podés enviar el formulario y completar la tarea del registro. Por lo pronto no podés copiar y pegar 3 celdas juntas. Claro, tampoco. Sí, a mí la verdad que me funciona y me toma 3 minutos. Bueno, para mí una desventaja del formulario. Vamos a empezar a atacar el formulario. Ataquemos, hagamos guerra de formulario versus planilla. Yo le veo 2 desventajas. Una desventaja es que no puedes ver con facilidad la tendencia a lo largo de varios días. Una cosa que pasa en una planilla es, si vos llevas 3 días seguidos incumpliendo, vos ves una arriba de otra celda, ok, esto tiene rojo, rojo, rojo. Claramente esto no está yendo bien. Exacto. Sí. En cambio, en un formulario cada día es un mundo y ver la tendencia es mucho trabajo, porque tenés que descargar la planilla y analizar la planilla, porque si vos descargas una planilla de formulario va a ser un Excel pelado en blanco y negro, con el código de programador ahí y toda la cosa. Claro, y si no te generás el momento semanal, por ejemplo, para analizarlo, y se te puede pasar y todos los días son una hoja en blanco y bueno. Exacto, entonces tenés que todos los días o una vez a la semana descargar la planilla, a partir de ahí formatearla para que el análisis sea claro. Entonces esa me parece que es una desventaja. Y después la otra desventaja es que si bien es verdad que montar fórmulas es algo que no a todo el mundo le va a divertir, una ventaja de tener fórmulas dentro de tu planilla es que hay muchas cosas que las haces una vez y te olvidas del tema. A mí me pasa, y este es un detalle, pero yo anoto a qué hora me dormí, a qué hora me desperté y automáticamente la planilla calcula cuántas horas dormí. Entonces yo me estoy ahorrando los 5 segundos de pensar cuántas horas de sueño tuve. Y después, si tengo que sacar el promedio mensual de qué porcentaje cumplí con este hábito, no tengo que hacerlo, simplemente pego, le doy reemplazar. Entonces sí, la primera vez que monté la planilla me tomó más trabajo, pero después ese trabajo ya no se tiene que repetir. Bueno, eso, claro, esa es la importancia por ahí de tener mejores métricas en términos de... Es un dato interesante si vos pudieras, por ejemplo, correlacionar la cantidad de días que dormís mal con mal desempeño en otros hábitos, por ejemplo. Bueno, esto no tiene nada que ver con el control porque no hace el formato, pero yo tengo una parte que es al lado de cuántas horas dormí, qué tan bien dormí. Simplemente subjetivo, del 1 al 5, dormiste 5, dormiste 10, 1 mal. Y otra que es qué tan cansado me sentí durante la tarde, que es en general el momento donde yo noto que el desempeño baja. Y hay una relación que es recontra directa. En cuanto uno lo ve, te das cuenta de que 2 días que dormís mal, de repente tu desempeño en la tarde empieza a bajar. Y eso lo podés ver también al ser una columna o una fila al lado de la otra, podés ver automáticamente, mira, esto pasó ayer, anteayer, hoy pasó esto. Podemos sumar a la batalla la metodología de Santi, porque yo la verdad que esa sí no la usé nunca. Así que si querés, Santi, nos puedes contar. Y es una metodología muy popular. Es muy popular y ¿Cuál? A ver si... Tu metodología. ¿Qué? ¿La aplicación? Sí. Sí, la aplicación tiene... No voy a argumentar mucho a favor de la aplicación. Las aplicaciones no necesitan mucha defensa en general. La ventaja claramente de la aplicación es la instantaneidad. Es fácil. Es muy fácil. En realidad yo me bajé una aplicación que se llama Habit Hub. Antes se llamaba de otro... No me acuerdo cómo se llamaba antes. Pero le cambiaron el nombre a ese y pagué la licencia que me salió $4 para tener infinitos hábitos. Una desventaja ahí es, si no pagas, creo que te permite controlar 5 hábitos nada más, o 3 hábitos, o 4 hábitos. Como ventaja número 1, para mí es si vos tenés un sistema de organización que se basa principalmente en tu celular, lo podés llevar ahí. Sí tiene una ventaja también, que es lo que dice Lu, que vos tenés que ir tildando de a uno, no podés simplemente... Control C, Control V y pasar de largo por todos los problemas. Pero yo le veo varias desventajas que están por afuera de la... Por ejemplo, no tiene para... O sea, a mi forma de ver,
no tiene para escribir sobre los hábitos. Es decir, tiene una función en la cual vos podés poner una nota, pero la mayor parte de las aplicaciones que yo vi, que investigué en su momento, no te permiten escribir al lado de los hábitos. Sí tenés el control visual y sí tienen métricas. Es decir, si yo puedo entrar a abrir y fijarme automáticamente con qué porcentaje estoy cumpliendo de los hábitos que tengo o no. Que ahí resolvería el hueco que tiene el formulario. Sí. De que no tenés como fácilmente para ver rápidamente las métricas. Claro, yo puedo entrar y ver el último mes entero por calendario qué hábitos aprendí. Entonces puedo ver en una semana. Por ejemplo, el otro día entré y me fijé que había un día que sistemáticamente me estaba salteando un hábito. Y entonces me despertó la pregunta, ¿por qué justo ese día siempre me salto ese hábito? Entonces como que te da esa perspectiva amplia. Pero de vuelta, no te deja anotar y no te deja tener otras métricas más profundas si se quieren. Esta aplicación puntualmente sí te permite descargarlo. Pero creo que si tuviera que meterle algunos cambios sería permitir customizar más las métricas que vos sacás a partir de eso y facilitar el hacer notas. De vuelta, puedes hacer notas, pero no es bastante limitado. ¿Y requiere conexión a internet? No requiere. No. Bueno, eso también es otra ventaja. Sí, es una ventaja definitivamente. No, yo creo que la aplicación es una excelente opción para las personas que están muy acostumbradas a usar el celular. Se ve muy bonita. Si estás tratando de hacer algo simple, te va a funcionar, que es lo que yo hago en general con mi control de hábitos. Pero si querés pasar a una opción más compleja, probablemente tengamos que nosotros desarrollar una aplicación mejor en Super Hábitos. Sí. O te conviene pasar a otro formato. Que estoy pensando que lo que tiene muy bueno, que por ahí si le hicieran estas mejoras, les podemos mandar feedback y decirles, podrían mejorar esto y esto, y hacemos un podcast para hablar de las mejoras. O los invitamos. Y nos cuentan por qué piensan hacerlo como lo hacen. Pero me parece que es una muy buena opción. Lo estoy pensando incluso como en mi caso personal, que yo intento a la mañana no abrir la compu y hacer todo desde el celu, como una simple cuestión de... O sea, igual tengo que conectarlo a internet por el formulario. Igual entran notificaciones a las que tengo que ignorar y hacer el esfuerzo de ignorar hasta que no termine mi ritual. Pero sí es como una ancla positiva para mí, que a Mati no le resulta molesto, pero a mí sí, poder usar el celular, abrir Evernote, donde tengo mis notas, y hacer el formulario hacer el registro de finanzas, hacer todas las otras cuestiones, y recién cuando empiezo a trabajar, prender la compu, a mí me funciona. Entonces, si a las personas les resulta también como más placentero hacer eso y no les sirve mucho prender la compu para hacer todo esto, está bueno porque podés no conectarte, hacer todo tu ritual tranquilo, tu registro, y conectarte recién para empezar a hacer cosas. Una mejora que definitivamente podrían hacer en la aplicación, o sea, una ventaja de la aplicación también es las notificaciones, en términos de que vos podés, esta aplicación por determinado te manda una quote, hay una frase todos los días que yo la desactivo rápidamente porque no me interesa, pero sí te manda un aviso de, tenés que controlar tus hábitos. Si tuviera que mejorarlo, por ahí lo que haría sería sumarle una funcionalidad como la que tiene Alarmy, por ejemplo, que te obligue a completarlo y que no puedas usar tu celular hasta que se complete. Sí. Estaría buenísimo, porque en realidad bueno. O sea, el celular lo tenés que usar. Sí. Al final del día, en algún momento tenés que usar tu celular. Entonces, por ejemplo, a mí me llega la notificación que me dice, tenés que completar tus hábitos de hoy. Ah, buenísimo, ok. Correr aplicación y puedo seguir haciendo lo que quiero. Sí, de repente estoy apurado. Pero si me bloqueara el celular, que esa funcionalidad existe porque devuelvo Alarm y lo hace. Sí. Entonces, me parece que sería una mejora. Que además estoy pensando que si te pasara una vez que te bloquea el teléfono justo cuando tenés que hacer algo súper importante como una llamada o algo importante, nunca más te olvidarías de hacerlo y te acordarías apenas sale el recordatorio como, si me lo llega a bloquear me arruina la mañana, ya completo ahora y no lo dejo pasar. Sí, debería además como permitirte otras opciones de recompensas incluso. Bueno, podría sumar eso. Acá voy a meterme pensando en la aplicación. De repente estoy pensando algunas cosas a favor, otras en contra, y algunas van en contra de mi defensa de la planilla, pero voy por partes. Por un lado, creo que una gran ventaja que tienen las aplicaciones es que capitalizan, en general, estoy hablando en general de las aplicaciones, obviamente en esto también se aplica, capitalizan buenas prácticas. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un grupo de personas que se sentó a pensar en armar una aplicación y dentro de eso pensó qué cosas debería tener. Entonces, si vos decís voy a hacer mi control de hábitos,
estas personas te dicen, no te preocupes, yo ya puse acá lo que hace falta ver. Esa es una ventaja. El otro día me pasó un amigo que también tiene control de hábitos, me dijo, che, tengo un par de dudas de control de hábitos, y estábamos hablando, y le mostré de que yo en algunos hábitos tengo las celdas de un día de la semana en color negro. Y lo que eso significa para mí es que ese día ese hábito no se aplica. Que, por ejemplo, me pasa con mantenerme al día en mi bandeja de entrada y archivos y esas cosas los domingos. El domingo no tengo por qué hacerlo, toda esa columna está en negro. Y esa es una buena práctica que yo tengo, pero que quizás viene de que como mi trabajo tiene que ver con estar pensando en estas cosas, yo tengo muchas ideas sobre cómo customizar mi planilla y la puedo dejar para que sea perfecta. Ahora, el trabajo para el 99,9% de la población no es pensar tanto en su control de hábitos, sino simplemente hacerlo. Entonces, si para que la planilla funcione en su mejor versión tenés que pasar tiempo probando fórmulas y customizando cosas, quizás no estás aprovechando eso de directamente tomar las mejores prácticas. La contra es que si la persona que hizo la planilla no tiene buenas prácticas, la aplicación, perdón, si la persona que hizo la aplicación no tiene buenas prácticas o de repente deja de actualizar la aplicación, estás en problemas para vos mejorar. Recuerdo hace un tiempo que vi una aplicación que se llamaba, creo que era Habitica, que era una plataforma de control de hábitos armada usando esta idea de gamificar las cosas. Uh-huh. Y entonces vos tenías tu personaje y cada vez que cumplías con un hábito iba ganando armadura y una espada. Y de repente podías juntarte con tus amigos, ir a conquistar una cueva, y si todos cumplían sus hábitos esa semana, le ganaban al troll de la cueva y todos tenían un sombrerito dorado y cosas por el estilo. Y yo la vi y pensé, la intención está bien, pero siento que esto complejiza demasiado el proceso y que me distrae de otras recompensas que serían mejores. Y ahí la planilla para mí gana. La planilla que armamos para Superemprendedor tiene una columna que es, pon en palabras cuál es la recompensa de este hábito. Si no pusiste en palabras, esto no está bien. Entonces, creo que esa es como una ventaja-desventaja de la aplicación, y es, te ahorras el construir las buenas prácticas, que por ahí si estás con nosotros, si tenés Superemprendedor, ya hay una serie de buenas prácticas que están ahí, pero te ahorras el tener que pulirlas. Tiene como desventaja que si justo el equipo de la aplicación que vos elegiste no es particularmente bueno, te genera problemas. Y eso de las notas para mí sí es importante, porque si yo para entrar a las notas tengo que ir entrando día por día para ver qué anoté ese día, de repente para mí al final de la semana sacar conclusiones es mucho más difícil que si puedo ver las notas una al lado de la otra rápidamente, copiarlas y pegarlas en otro lado. Estoy pensando que por ahí con estas 3 experiencias diferentes y la cuarta fallida que quedó ahí en papel en la historia, por ahí como un paso a paso para empezar desde cero puede ser, o sea, la forma más simple de todas, que es la que recomendamos siempre, es la planilla con un hábito, y de ahí empezar a desarrollar hábitos uno a la vez e ir agregándolos. Pero incluso estoy pensando que también siempre apuntar a lo conocido o a lo que ya usas es una buena idea para empezar a formar un hábito nuevo. Entonces, por ahí la aplicación tiene esa ventaja que decía Mati recién, de que tiene muchas cosas ya pensadas, ya resueltas, que vos no tenés que resolver, no tenés que ponerte a hacerte el tiempo de ponerte a armar la planilla y configurarla y demás. Empezar con la aplicación, y una vez que formaste el hábito de controlar los hábitos, con la aplicación podés sentarte y frenar un día, un par de horas y pensar, bueno, a ver, ya tengo estos hábitos, ya tengo este momento, ahora, si quiero pasar como a mejorar esto, ¿qué puedo hacer? ¿Les mando feedback a los de la aplicación así las mejoran? ¿O hago una planilla como a mí me guste? ¿O que lo del formulario en realidad es como un punto intermedio que quizá es como, tiene un extra de complejidad, que si te vas a complejizar un poco, hace la planilla súper personalizada, y si no te vas a complejizar y customizar tantas cosas, usa la aplicación que funciona muy bien. Entonces es como un intermedio que si lo probás y te funciona, buenísimo, pero quizá no es lo ideal, ahora que lo estamos charlando. Pero por ahí empezar, o por lo conocido que es las aplicaciones, que todos tenemos aplicaciones en el teléfono, todos usamos el teléfono, todos tenemos conocimiento de cómo se instala una aplicación, cómo se usa. Entonces ir a lo seguro, y quizá van mejorando las aplicaciones y tiene más opciones. Y recién cuando tenés el hábito formado, considerar la posibilidad de complejizarlo, comillas, o customizarlo, hacerlo más personalizado con la planilla.
Como que estoy pensando en las personas que estén escuchando y quieran empezar de cero y no hayan hecho nada de esto todavía. La única desventaja que le vería a esa idea es el hecho de que cambiar de formato, yo siento que es casi como cambiar de hábito. Entonces después para uno pasar, por ejemplo, de una aplicación a la planilla, puede ser desafiante en términos de que incluso si te hiciste la rutina, pero de repente te hiciste la rutina basada en que lo haces a la noche en el teléfono antes de dormir, de repente cambiaste a planilla y automáticamente se te va a descalabrar todo, porque la planilla claramente funciona mejor en la computadora, eso para mí es indiscutible. Lo que estoy pensando que sería re divertido es como tener una aplicación que obviamente habría que armarla, tendríamos que sentarnos y armar eso, pero tener una aplicación que te permita entrar y tener como el modo flash para responder rápido y que ahí se abra esto de simplemente tilda, y si no tengas el modo semanal y te permita ver la planilla armada con el formato y los colores. Para mí usar esto de copiar y pegar y que tengan colores te permite ver el mapa amplio. Y esa es por quizá la mayor ventaja de la planilla. Entonces sería divertido algo que te permita las dos opciones. Por ahí, como una conclusión, ya llegando al final, creo que gran parte de los beneficios o gran parte de las cosas que deberían llevar a una persona a elegir una cosa u otra tiene que ver con tus costumbres, en realidad, y con el tipo de... Primero que nada, con cómo es tu ritual. Eso me parece súper importante, porque hacerlo físico, por ejemplo, si vos sos una persona que viaja mucho y está mucho con el celular, probablemente una aplicación sea una gran solución para vos. Ahora, si vos estás mucho tiempo con la computadora, ahora si vos necesitas del papel, que de hecho es algo que la gente te dice, necesito el papel para organizarme. Nadie necesita nada, pero hay gente que le gusta. Bueno, probablemente entonces... Y no tiene sentido luchar contra eso cuando hay otros hábitos más importantes. Sí, y además porque justamente se trata de hacer algo que sea simple y sea mantenible. Si voy a estar luchando contra el formato porque alguien dice que es el mejor formato, probablemente no es el mejor formato para mí. Y como tantas cosas relacionadas a los hábitos tienen que ver con nosotros y nuestras costumbres, nuestras facilidades. De hecho, nosotros pensamos mucho con la compu, pero hay muchísimas personas que tienen, no sé, trabajos / negocios que casi no usan la computadora o que no es el uso que le damos nosotros todo el tiempo. Entonces, por ahí en esos casos el papel es la mejor idea porque tienen su escritorio o su mostrador y su cuadernito ahí y no usan la computadora, no la prenden hasta el sábado. Entonces el papel es lo más adecuado y también están los casos opuestos. O sea, está bueno pensarlo así como dice Santi, que es partir de la base de lo que vos ya usás y ya te resulta amigable y simple y que no haya una barrera. Ya hay como un trabajo para formar el hábito, entonces que no haya una barrera de entrada muy alta en cuanto al formato de ese control de hábitos. Sí, y la verdad es que dentro, con paciencia y tomándose las cosas uno con calma, uno puede ir haciendo esto de moverse entre formatos. De hecho, yo a muchas personas les recomiendo empezar en papel por el hecho de que el papel es un cuaderno que puedes apoyar sobre la almohada o sobre la mesa del comedor y verlo y que el mismo formato sea un recordatorio, que no te va a pasar con una planilla. Lo que dijo Santi de las costumbres me parece súper importante. Hay 2 detalles que por ahí no mencioné, pero que para mí son muy importantes y son: uno, nosotros pasamos mucho tiempo trabajando en la computadora y en internet, entonces yo descubrí que se podía mantener una planilla offline. Entonces, que si un día vos entras a una planilla y no estás conectado, funciona igual. Hay una opción dentro de Google Drive que lo permite. Y en segundo lugar, yo uso no sé cómo se llaman, plugins, add-ons, creo, los de Chrome, que me permite... Extensiones. Una extensión de Chrome. Un add-on sería, claro. Que me permite abrir un set de pestañas automáticamente. Entonces yo cuando me despierto a la mañana le doy a abrir ese set de pestañas y se me abre mi planilla de control de finanzas, mi planilla de control de hábitos, Asana, que es donde llevamos la organización personal y del equipo, y la versión web de Evernote, que es donde tengo la misión y mi diario, y la aplicación de meditación. Me abren las 5 Entonces, para mí es completamente natural usar una planilla, porque no me toma incluso menos esfuerzo que si tuviera que estar saltando entre aplicaciones en el teléfono. Sí, creo que incluso el tema de la aplicación, volviendo, tiene la misma dificultad, porque lo dijiste recién, y la verdad es que sería ideal tener todo en un solo lugar. Yo creo que uno de los problemas que tiene la aplicación es que no puedes hacer toda tu organización o todo tu ritual de la mañana en el celular, principalmente por el control de gastos. Es la parte de tu ritual porque tu misión la revisas en el celular, puedes meditar usando el celular,
Pero tu control de gastos, las aplicaciones de control de gastos tienen un problema muy similar al problema que tiene, me parece a mí, la aplicación de hábitos. Que la aplicación de hábitos es mucho más simple. Para mí, la aplicación de hábitos tiene mucho menos problemas que las aplicaciones de control de gastos. Sí. He intentado usar varias. Y generalmente tienes muchos problemas en términos de cómo se maneja las monedas, qué pasa si de mes a mes desaparece el récord histórico, se hace un despelote, qué pasa si quiero hacer otra categoría y esa categoría... Bueno, hay un montón de problemas y algo a favor de la planilla es que puedes sentarte con todo en un solo lugar, que es amistoso. Sí. Creo que hay un gran trabajo que se puede hacer en términos de planillas de finanzas personales, pero me pregunto hasta qué punto en realidad lo que estoy buscando no es simplemente una planilla para mí, y eso nunca va a suceder. Y es simplemente la planilla y hay que usarla y listo. Bueno, pero por ahí dentro de eso hay algo que es muy interesante, que pensándolo a futuro, a mí me pasa en casi todas las áreas, ya no solo hablando de hábitos, lo que decías vos, Santi, del control de gastos, que cuando empiezo a hacer algo y quiero que se quede bien hecho y quede en el punto óptimo y que puedo usarlo durante años, casi siempre termino usando planillas, por el hecho del nivel de customización y de personalización que tienen. Y sé que hay personas, de hecho hay personas dentro de la comunidad que se dedican a armar planillas o modificar planillas o te ayudan a que te quede una planilla armada. Entonces por ahí algo interesante es pensar ese rubro de quizás se trata de, listo, si las planillas son una buena idea, aprende a usar planillas, a modificarlas, a customizarlas y entonces vos siempre usas una sola aplicación que es la aplicación de planillas online o offline, como cada uno prefiera. Hay cosas que puede hacer Excel que no puede hacerlas Google ni en su mejor noche con las planillas. Pero creo que es un pequeño mundo. Nos pasa a nosotros con el control de métricas del negocio. Hay 1200 aplicaciones esta aplicación te permite unificar todas tus métricas en un panel de control perfecto para que sepas todo lo que pasa en tu empresa. Nunca sucede. Cuando nos pusimos a trabajar en planillas nuestras, en general los resultados son bastante buenos. Sí, y ahí creo que... me hiciste acordar a alguien que hablaba sobre cómo encontrar ideas de negocio, y una forma de encontrar ideas de negocios para él era preguntarle a dueños de negocio ¿para qué estás usando una planilla de Excel que no deberías? Que no es para lo que se usa una planilla de Excel. Es decir, la planilla de Excel tiene una cantidad de funciones básicas. Bueno, ¿para qué la estás usando? Por ejemplo, control de recursos humanos, almacenar mails, control de hábitos. Bueno, todas esas cosas que no son el motivo original por el cual se creó una planilla de Excel son posibles oportunidades de negocio que están dando vueltas ahí, y hay miles. Probablemente a medida que pase el tiempo y salgan cada vez mejores aplicaciones, todas esas necesidades se van a ir cubriendo en la medida que haya emprendedores dispuestos a trabajar para los casos particulares, ¿no? Estoy pensando que tenemos una lista de pedidos ya de la agenda Super Hábitos para organizarse, de la aplicación de hábitos y la aplicación de finanzas mejorada. A mí me encantaría lo de la aplicación porque, siendo como somos, podrías presentar el listado de hábitos que nosotros venimos trabajando y que al elegir el hábito te aparezcan podcasts y temáticas relacionadas. Sí. Y te sugiera cómo encadenarlos. Claro. Como qué hábito podés formar después para que te sea más simple. Sería muy divertido. Sí, definitivamente sería divertido. Sí, por ahí sería... Yo creo que, me voy a meter en metodologías de desarrollo de software. No es lo que vamos a hacer hoy. Bueno, muchas gracias, chicos, por haber venido a gracias. Muchos chicos, gracias. A compartir sus conocimientos sobre control de hábitos. Gracias, Santi. Si tienen dudas también nos pueden dejar porque son temas... O sea, ahora hicimos como un ping-pong de los formatos, pero hay muchísimo para hablar del tema. Bueno, y nos pueden contar si hay algo que no hayamos pensado, ventajas, desventajas, u alguna forma de hacer el control que se nos haya escapado. Así que, muchas gracias, Santi. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Como siempre, les recordamos que nos pueden dejar una reseña en iTunes y contarnos si les gusta el podcast o no. En los comentarios nos pueden decir cómo hacen ustedes el control de hábitos. Nos interesa saber, quizás nos dan alguna idea que esté buena. Nos vamos a estar viendo el próximo jueves o escuchando en otro episodio del Show de Super Hábitos. Chau, chau.